tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad también. Mi nombre es Mari Fernández y quiero darles la bienvenida en representación de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales al webinar Estudiando en el extranjero, 3 egresados PUC conversan. La idea del webinar del día de hoy es poder conocer y conversar con 3 egresados de nuestra universidad que se encuentran en este momento haciendo estudios de posgrado en universidades del extranjero, en buenísimas universidades, y conocer un poco más acerca de su experiencia, ¿no? Cómo fue su paso por la PUC, cómo los preparó para luego animarse a dar el salto a hacer un posgrado en el extranjero, qué cosas fueron útiles, qué cosas aprendieron, cuáles fueron los retos, los desafíos y también los aprendizajes, ¿no? Son 3 egresados a los que agradecemos mucho por su buena disposición y participación el día de hoy. Los voy a presentar. Tenemos en primer lugar a Ana Lucía Cáceres. Ana Lucía es egresada de la carrera de Ingeniería Civil de la PUC. Ella terminó sus estudios de pregrado en diciembre de 2014 y en 2015 se dedicó a preparar sus postulaciones para estudiar la maestría en Estados Unidos, mientras trabajaba en paralelo como asistente de investigación para la Red Peruana del Ciclo de Vida en la PUC. En 2016 empezó ya su maestría en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Carnegie Mellon, en ese momento con una beca parcial de la universidad. Ana Lucía cursa el 4º año del doctorado de Ingeniería y Políticas Públicas con doble mención en Ingeniería Civil y Ambiental, con los gastos cubiertos por el programa. Nuestro segundo participante el día de hoy es Patricio Alvarado. Él es licenciado y magíster en Historia por la PUC. Desde octubre de 2018, además, Patricio está estudiando su doctorado en Historia Ibero-Latinoamericana en la Universidad de Colonia, en Alemania, gracias a una beca de la KAAD PUC. También Patricio ha sido beneficiario con la beca Ribagüero Bustamante de la Fuente para la tesis de maestría, mientras estaba en la PUC, en 2015, y también ha recibido la beca de jóvenes investigadores del IFEA en 2017. Tenemos también a Maday Urteaga, egresada de Ciencia Política y Gobierno en 2017 por la PUC, quien actualmente está estudiando el 2º año del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Allí, Maday está estudiando política comparada con enfoque regional en América Latina, y sus temas de investigación son la construcción del Estado y la economía política de las estrategias de desarrollo. Muchas gracias a nuestros 3 expositores del día de hoy por acompañarnos y al público que nos acompaña en la sala de Zoom y también en la transmisión en vivo por Facebook Live. Antes de dar inicio propiamente al evento, quiero recordar a los participantes que nos pueden mandar sus preguntas y comentarios por el chat del Zoom, pero también estaremos atentos a los comentarios en el Facebook, ¿sí? Los organizadores los vamos a ir revisando y los transmitiremos a los ponentes cuando hayan terminado sus presentaciones. Vamos a organizar el evento en 2 rondas, ¿de acuerdo? En la primera, Ana Lucía, Patricio y Maday nos van a contar un poco acerca del momento previo a este importante salto al extranjero para hacer sus estudios de posgrado, ¿no? Vamos a escuchar un poco acerca de cómo fue su paso por la PUC, cómo así decidieron hacer un posgrado en el extranjero, qué pensaron, ¿sí? Entonces vamos a escucharlos primero a los 3 acerca de esto en esta primera ronda de participaciones y luego tendremos una segunda ronda. Empezamos entonces con Ana Lucía y luego iremos escuchando a los demás participantes también. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como María me introdujo, mi nombre es Ana Lucía. Yo soy egresada de la Facultad de Ingeniería Civil de la PUC.
creo que soy la egresada más antigua entre los tres. Terminé la universidad en diciembre del 2014, mi código era 2010. En este momento siento que mi paso por la PUC fue súper rápido, ya han pasado casi 6 años desde que terminé la carrera, aunque no parece. Siempre empecé con la carrera de Ingeniería Civil, empecé con Estudios Generales de Ciencias en el 2010 y creo que la primera impresión que tuve de General de Ciencias fue un poco de shock. Yo siempre había sido una muy buena alumna en el colegio y todo, pero realmente Estudios Generales de Ciencias es difícil. Entonces, si en algún momento ustedes como cachimbos, o bueno, no sé si al final todos los que estén acá son cachimbos o no, sí, es difícil, pero uno, o sea, tiene que seguir y sí, realmente siento que mi paso por la PUC me preparó y que el nivel de educación que recibí de la universidad fue súper alto y no tiene nada que enviarles a los pregrados en Estados Unidos, por lo menos a los pregrados en ingeniería, ¿no? Este, bueno, ¿cuáles son mis recuerdos de la universidad? He hecho en la universidad, en la PUC, hice amigos que hasta el día de hoy siempre cuento con ellos. He hecho de las mejores personas que he conocido en mi vida han sido en la universidad. Y, y coincidentemente un montón de mis compañeros han terminado también estudiando en el extranjero de una forma u otra. Tengo compañeros de química, tengo un compañero de química que está en Chicago, una compañera que estudió electrónica, ingeniería electrónica, que está en Carolina del Norte, en la Universidad de Chapel Hill. Así que realmente siento que la Facultad de Ingeniería y Estudios Generales en general tiene una muy buena preparación para los estudiantes, para nosotros, y realmente estoy muy agradecida a la universidad por eso. Yo decidí estudiar una maestría en el extranjero. Bueno, fue un poco como que primero cuando estuve llevando diferentes cursos que eran los que eran requisito para la carrera, conocí a un profesor en la Facultad de Ingeniería que se llama es el profesor Ramzi Cajat, y llevé con él un curso de ingeniería ambiental. Y ahí más o menos despertó mi interés, que iba un poco más allá de la ingeniería civil tradicional. Y a la hora que tenía que hacer mi tesis de pregrado, decidí, bueno, le pregunté si podía ser mi asesor para la tesis y el profesor Cajat aceptó. Y fue ahí que empecé a hacer un poco más de investigación. Hay muchas de las tesis de pregrado de ingeniería civil tienen que ver con estructuras o cosas más de diseño, pero yo decidí hacer una tesis más enfocada hacia la investigación y creo que de ahí despertó mi interés por seguir mis estudios y poder hacer más allá de la simple, de la tradicional ingeniería civil, que es lo que la ingeniería civil en la Católica es. Y por eso decidí postular, una vez terminando la carrera de ingeniería civil en la PUC, decidí postular a maestrías en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos. Y dado que hay esa diferencia del año académico entre el Perú y Estados Unidos, porque el verano es lo opuesto, el primer año que terminé la carrera estuve preparándome para postular a diferentes universidades y mientras tanto estuve trabajando en la Red Peruana del Ciclo de Vida como asistente de investigación, y la Red Peruana del Ciclo de Vida es de la universidad y sigue haciendo muy buenas investigaciones. Si alguien está interesado pueden buscarlos. El profesor Ramzi Cajat y otros profesores de la Facultad de Ingeniería son parte de ella, y este año cumplen 15 años, o sea que ahí siguen haciendo muchas muy buenas investigaciones. Y ahí fue que decidí postular y postulé a diferentes universidades y dentro de ellas postulé a Carnegie Mellon, que fue recomendada también por mi asesor de pregrado. Y así fue que terminé por acá estudiando en el extranjero, tratando de aprender cosas y ahondar en los conocimientos que había aprendido en la PUC. Y creo que una de las cosas más difíciles a la hora de postular es ver el tema del financiamiento. Eso es
es complicado, hay que ver, hay becas, hay que buscarlas. Y lo otro es de que para Estados Unidos normalmente piden de requisito unos exámenes estandarizados, y tomar esos exámenes, tanto de inglés como de generales, que se llama el GRE y el TOEFL, uno tiene que prepararse, y el tema del inglés es probablemente lo más complicado de los exámenes. Pero básicamente ese es mi pequeño resumen de cómo pasé por la Católica y ahora ando por acá. Muy bien, Ana Lucía, muchas gracias. En un ratito vamos a regresar con ella para que nos siga contando, pero vamos a escuchar ahora a Patricio acerca de su paso por la universidad y cómo así decidió pues saltar a Alemania. Yeah, gracias, Mari, y buenas tardes a todos. Acá ya son 10:15 de la noche. Bueno, yo soy un poco mayor, yo soy código 2009, eh, y estudié historia desde el 2009 hasta el 2013 que egresé. En el 2014 sustenté mi tesis de licenciatura. En el 2015 empecé la maestría en historia en la PUC, la cual acabé en el 16 y sustenté en abril del 2017. Y en el 2017 fue que empecé a preparar pues mi postulación para venir acá a Alemania, y llegué pues acá en marzo del 2018. Y también porque el año académico es diferente, la universidad la empezamos en octubre del 18, y esos 6 meses que transcurrieron entre marzo y octubre es que llevamos un curso alemán intensivo acá, gracias a la beca de la KAD. Pero bueno, ¿cómo fue mi paso por la universidad? Bueno, como había mencionado, había estudiado entre el 2009 y 2013, y igual que Ana Lucía, yo también en la especialidad, en caso de la especialidad de historia y también en generales letras, hice muy buenos amigos, a los cuales todavía mantengo hasta el día de hoy, muchos de mis, pero lo están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que soy el único que está acá, haciendo el doctorado en Europa. Y desde el que terminé la licenciatura en el 2014 hasta que me fui, yo estaba dictando como jefe de práctica en Historia del siglo XX y también el curso de investigación académica. Y es concretamente en este segundo curso donde se despertó un mayor interés de mi parte para la investigación, ¿no? Porque este curso también, entre comillas, te obliga a leer otros temas de interés, ir corrigiendo textos de los alumnos, y eso me llamó mucho más la atención, y decidí, hacer también un doctorado en la modalidad de investigación, así como había hecho mi maestría también en la modalidad de investigación en historia. La licenciatura la hice en el 2014 con el doctor José Agustín de la Puente como mi asesor de tesis, y la de maestría la hice con la doctora Scarlett O'Phelan como asesora. Y cuando ya estaba terminando la maestría, la doctora O'Phelan me preguntó cuál iba a ser mi siguiente paso académico, ¿no? A dónde pensaba irme o a dónde quería irme, ¿no? Entonces, yo en verdad, la primera idea que tuve es quizás irme a España, pero el detalle era que no había muchas becas. Estamos hablando quizás 2016, 2017, ¿no? Entonces ella me recomendó, ¿por qué no pensar en Alemania? Porque ella había hecho su postdoctorado acá en Alemania, incluso en la misma Universidad de Colonia, ¿no? Entonces yo investigué un poco más sobre esta universidad, me pareció muy interesante porque tiene un instituto de historia, y concretamente un instituto de historia ibero-latinoamericana. Entonces me puse en contacto con mi actual asesora, gracias a la doctora O'Phelan también, y gracias también a la Dari es que encontré esta posibilidad de tomar la beca de la KAD PUC, ¿no? Que es una financiación que te proporciona la Iglesia Católica Alemana para hacer tus estudios doctorales acá. Entonces postulé en el 2018, armé el proyecto, me puse en contacto con mi asesora, postulé en junio y en septiembre de ese mismo año tuve la respuesta. Entonces ahí lo único que faltaba era hacer la preparación para el viaje, que era un poco más complicado. El alemán lo tenía en lo más básico posible, así que las primeras semanas era un poco complicada la comunicación acá, pero como había mencionado, este curso intensivo que te proporciona la KAD
te genera un mayor beneficio. Y creo que si voy a ver si es que puedo compartir un segundito la pantalla. ¿Y dónde está? Ah, acá. Ah, justo acá. Es una imagen de la fachada de la universidad. Y lo bueno también es que, por ejemplo, acá no hay muros. Entonces te permite un libre tránsito, un tránsito más fluido. Y otra cosa que quería mostrar es, donde nosotros nos hospedamos los primeros 6 meses, es en un tipo de convento, por así llamarlo, un centro de estudiantes, donde hay bastantes monjas, pero de la India. E incluso eso está en la ciudad de Bonn, ¿no? Todos llegamos ahí primero, y es un curso de alemán donde tú compartes clases con personas de diferentes nacionalidades, todos becarios de la KD. Entonces eso también te permite abrir un poco tu mente, tu misma percepción de las cosas durante 6 meses que convives y los ves todos los días. Entonces tomas desayuno, almuerzas, cenas y tienes el curso alemán con ellos. Entonces eso también te genera una nueva forma de ser amigos que se van a mantener a lo largo de los años. Y lo en parte bueno es que muchos de ellos estudian carreras totalmente diferentes a las tuyas y están en todos los lados de Alemania. Entonces, previo a la pandemia, uno podía ir a visitarlos en sus ciudades, ahora no se puede mucho. Y eso también no solo es como que algo más religioso por ser parte de la misma KD, sino también te generan y te permiten hacer las mismas fiestas y reuniones post la parte religiosa, ¿no? Entonces todos los que vivimos ahí al final terminamos comiendo, tomando, divirtiéndonos, sin como que una censura o sin que nos digan nada específico por la hora o la bulla, ¿no? Entonces eso también es algo divertido en este mismo aspecto. No sé si ya tengo mis minutos. Ah, bueno, esa es una imagen que quería mostrar también sobre la parte de la universidad, la parte de atrás de los jardines. Si tienes un día de sol, relajarte, por ese lado todo tranquilo, ¿no? Y bueno, creo que lo más difícil para mí en esta primera parte de elegir a dónde ir era también la misma distancia, ¿no? Porque Europa era como que estar al otro lado del mundo con una diferencia horaria mucho mayor, ¿no? Pero al mismo tiempo te facilitaba esta experiencia europea, ¿no? Que es no solo estar en el país donde estás estudiando, sino esta posibilidad de visitar países fronterizos o un poco más alejados por un precio muy, muy cómodo y ver otras cosas, ¿no? Eso por ese lado es lo que estaba muy bien por mi parte. Muy bien, Patricio, muchas gracias, Linda, las fotos también. Y vamos a escuchar entonces a Maday para que nos cuente también acerca de su paso por la universidad y estudió ciencia política y cómo así pues tomó la decisión de ir a estudiar, en su caso, a Estados Unidos. Vamos a escucharla. Hola a todos, qué bueno que se hayan unido, como creo que más de 100 personas, qué increíble. Como ya lo dijo Mari, estudié ciencia política en la PUC y terminé la carrera, entré en el 2012 y terminé la carrera en el 2017. Y creo que tomar la decisión de estudiar en el extranjero no fue algo que supe inmediatamente, o sea, entré a la universidad y no dije, voy ahí, quiero estudiar como una maestría, un doctorado en el extranjero. Creo que es algo de lo que me di cuenta en el camino. Cuando pasé mis 2 primeros años de estudios generales de letras y encontré que uno de los cursos que llevé, que era mi curso de introducción a la ciencia política, primero que cambió mi mirada de la ciencia política, porque hasta ese momento, como muchos de ustedes probablemente, tenemos esa idea de que la ciencia política es más como gestión pública o es como algo directamente ligado a trabajar en el Estado, o algunos como frecuentemente te dicen, quieres ser congresista, quieres ser presidente. Entonces, ese curso como fue bastante iluminador porque en realidad la ciencia política es más una carrera académica, entonces nos dedicamos más a hacer investigación, como lo estaba diciendo Ana Lucía,
hace un momento, creo que llevar ese tipo de cursos que están más orientados a la investigación despierta un interés en ti. Y claro, si es que quieres ser investigador, el paso más lógico luego es hacer un posgrado en el extranjero, que es lo que te va a entrenar para ser un investigador profesional, por decirlo así. Pero también creo que, igual que Ana Lucía, y creo que esto sí es y también igual que Patricio, una regularidad es que es súper importante el rol de los asesores en tu carrera académica. Y primero porque muchas veces son ellos los que se dan cuenta, ellos o ellas los que se dan cuenta de que tienes potencial para seguir una carrera académica, por ejemplo. Entonces, si es que yo no habría como llevado esa clase, pero tampoco habría trabajado con un profesor en la universidad, con Eduardo, probablemente mis intereses no habrían estado como claramente definidos al principio. Entonces es súper importante esa relación que uno puede tener con el asesor o con la asesora. Y otra cosa que tiene la universidad que hace que sea un espacio especialmente atractivo para luego querer ir a estudiar al extranjero es que muchos de los profesores, como también en el caso de Ana Lucía, son gente que se dedican a hacer investigación. Entonces no solamente es la docencia, sino también que ellos están orientándonos a los que muestran interés en hacer investigación a seguir una carrera más parecida, ¿no? Entonces, tienes profesores que probablemente no los tengas en todas las universidades. Estos profesores también han estudiado en el extranjero, tienen esa red de contactos que es súper útil porque luego te ayuda mucho a pensar en qué universidades uno podría postular, o si es que con alguna de esos profesores de la red existente puedes trabajar en el futuro. Entonces es súper importante también esa dimensión de tener profesores en la PUC que hacen investigación. Y otra cosa muy importante es que la universidad te ofrece la posibilidad de salir a hacer intercambios en el extranjero, incluso antes de que decidas cómo irte a hacer la maestría o el doctorado, por ejemplo. Entonces, yo hice un intercambio, creo que cuando estaba en cuarto año de la universidad en Inglaterra por un semestre. Y entonces, el idioma como fue súper importante para practicar el inglés y además como para estar expuesta a un sistema educativo que es totalmente diferente al sistema educativo latinoamericano y también al estadounidense, por ejemplo. Entonces, la PUC tiene becas, por ejemplo, que te ayudan a estudiar en el extranjero, que te ayudan a irte a hacer intercambios, lo cual es súper útil. Y entonces creo que al final mi paso por la PUC, ya para resumir, estuvo marcado por esas tres cosas: los cursos que pude llevar, los profesores con los que pude interactuar y mi experiencia de intercambio, ¿no? Entonces este paquete de cosas son las que hacen que la PUC sea un espacio propicio para tener esa perspectiva de querer estudiar en el extranjero, ya sea durante tu carrera o después. Muy bien, Manay, muchas gracias. Nuestros 3 participantes ponentes han sido impecables con el manejo del tiempo. Quiero recoger un poquito las ideas que nos han ido compartiendo antes de pasar a la segunda ronda, porque creo que los 3 han destacado algo que en general todos los que están escuchándonos hoy pueden tomar nota, y es la importancia de establecer desde el pregrado vínculos con profesores, asesores, que puedan orientar ese interés por estudiar en el extranjero, ¿no? Ana Lucía habló del profesor Ramzi Cajat como una figura crucial. Luego le vamos a pasar el video al profesor para que se sienta orgulloso también. Patricio ha hablado de Scarlett O'Phelan desde Historia, y Maday ha hablado de Eduardo Darlant, ¿no? O sea, el hecho de tener en la universidad la posibilidad de trabajar, por ejemplo, la tesis de pregrado o de maestría, en el caso de Patricio, con un profesor o profesora PUC que tiene una trayectoria en investigación y que además puede facilitar el paso al extranjero porque tiene una red de contactos, facilita muchísimo la búsqueda, ¿no? Porque decidir a dónde ir puede ser una tarea que en algún momento resulte inmanejable o que pueda parecer inmanejable, no lo es, pero el hecho de tener un profesor cercano en la universidad que nos pueda orientar y dirigir nuestros esfuerzos es algo que los 3 han comentado. Entonces yo invitaría a los participantes a tomar nota de eso como algo clave, ¿no? A ir estableciendo esos vínculos
en el pregrado con algún profesor que pueda acompañarnos, ¿no? Maday ha mencionado también la posibilidad de hacer un intercambio, que es una pregunta que tenemos ya que nos ha llegado al chat desde el pregrado, ¿no? O sea, los estudiantes de la PUC pueden hacer un intercambio semestral. Bueno, ahora sería virtual, pero cuando retomemos la presencialidad pueden viajar a alguna universidad al extranjero por un semestre para empezar a conocer cómo es esa experiencia de estudiar en el extranjero. Y puede ser una especie de piloto para ver si es algo que quieren hacer más a largo plazo cuando terminen la carrera, ¿no? Y quiero rescatar también la cuestión del idioma, la han comentado, y es algo sobre lo que vamos a volver porque tenemos varias preguntas del público sobre el tema del idioma, ¿no? Que en general es algo que preocupa mucho a los estudiantes de la PUC que deciden ir a países pues, de habla alemana o que hablan inglés o lo que sea, ¿no? Entonces es un aspecto que es clave, pero que se puede manejar si se maneja con tiempo, ¿no? Maday comentaba, y creo que es algo que merece la pena ser rescatado, que uno no sabe desde el primer día que llega a la universidad que quiere hacer un posgrado fuera, ni tendrían por qué saberlo. Es algo que van a ir descubriendo si es que esa es la trayectoria que quieren seguir, ¿no? Entonces, me parece que ya nos vamos quedando con algunas lecciones que pueden ser útiles para todas las personas que están escuchando a nuestros participantes. Vamos a pasar ya formalmente, oficialmente, a nuestra segunda ronda. Y en esta segunda ronda quiero invitar a Ana Lucía, a Patricio y a Maday, que están cada uno pues en un lugar distinto en este momento, con horarios distintos. Patricio ya está a las 10 de la noche más o menos, nos dijo. Creo que Ana Lucía y Maday están en un horario más cercano, pero no estoy segura. Pero bueno, están acompañándonos. Y los invito ahora a que nos cuenten, ya establecidos, porque todos ya tienen un buen tiempo afuera, cómo ha sido esa experiencia de estudiar fuera, ¿no? Ana Lucía ya terminó la maestría y está haciendo el doctorado, Patricio está haciendo el doctorado, Maday también. Una vez que están ahí, ya en sus unidades, instalados y mirando un poquito hacia atrás, ¿cuál ha sido el mayor reto, ¿no? El mayor desafío? ¿Cuál ha sido también lo más emocionante, lo más gratificante que han podido experimentar en este camino? ¿Y qué recomendaciones o lecciones quisieran compartir ustedes con los estudiantes que nos escuchan hoy? Que definitivamente no son solo cachimbos, aunque puede haber algunos que ya están con el bichito de tener una experiencia internacional más adelante, y lo pueden hacer por medio de un intercambio o ya de seguir estudios en el extranjero, ¿no? Entonces, retos, la vivencia o el aprendizaje más emocionante, más bonito. Patricio habló de la cuestión intercultural también, que es muy rica. ¿Y qué lecciones o recomendaciones les dejarían a los estudiantes que nos escuchan el día de hoy? Entonces vamos a escuchar en primer lugar a Ana Lucía. Ok, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los retos? Creo que una de las cosas más difíciles y realmente complicadas es el hecho de mudarse a un país nuevo. Yo no tuve la oportunidad de hacer un intercambio internacional cuando estuve en el pregrado. Sí hice un intercambio en la Universidad del Pacífico, que también es otra opción que los estudiantes pueden hacer intercambios y llevar cursos en cualquier universidad de la red de universidades de la Católica. Pero fue la primera vez que me salí del Perú a vivir en un país distinto, fue cuando vine a hacer la maestría. Y también cuando vine a hacer la maestría, mi idea era hacer una maestría, no quedarme a hacer el doctorado. Entonces, originalmente, cuando salí del Perú para venir a hacer la maestría y llegué aquí a Pittsburgh, que es donde está Carnegie Mellon, mi idea era quedarme año y medio, que era la duración de la maestría, y de ahí ver
probablemente regresar al Perú a ejercer, etcétera, ¿no? Y al final, estando acá durante la maestría, el asesor que tuve de la maestría me impulsó y me empujó y me iba preguntando si estaba interesada en hacer el doctorado, y al final decidí quedarme a hacer el doctorado. Tuve muchísima suerte porque este asesor que tenía nuevamente la idea de los vínculos, este asesor que tuve, que hasta ahora es mi asesor también del doctorado, me impulsó a más y a poder hacer el doctorado, ¿no? Entonces, uno de estos retos es simplemente mudarse a un país en donde uno no conoce absolutamente a nadie, en donde uno no habla el idioma como idioma natal, ¿no? El inglés, por más de que tengas un muy buen nivel de inglés, sigue siendo tu segundo idioma, ¿no? Y pasar de hablarlo ocasionalmente a hablarlo la mayor cantidad del tiempo es difícil, ¿no? O sea, durante la maestría hay más, por lo menos en mi universidad, en la maestría hay, Carnegie Mellon es una de las universidades que tiene mayor proporción de estudiantes internacionales en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas más emocionantes es conocer a gente de distintas partes del mundo. Creo que como la mayoría de universidades que tienen una gran parte de ingeniería, la mayor parte de la población internacional de estudiantes en CMU es de la India y de la China, y es súper interesante conocer a gente que viene de un país con una cultura totalmente distinta, ¿no? Y uno siempre tiene que ser abierto y conocer a esta gente y hablar con gente distinta a ustedes. Los latinos siempre tienden a juntarse entre ellos. Tengo muchos amigos de la maestría, cuando hice la maestría, que son de Colombia, Puerto Rico, Ecuador, etcétera, y siempre los latinos nos juntamos porque creo que nos sentimos cómodos hablando español, pero igual creo que es muy importante también, y es súper interesante y emocionante hablar y conocer a gente de distintos lugares, ¿no? Te abre la mente completamente, y obviamente también conocer a gente del país en el que estás, ¿no? También he conocido mucha gente de Estados Unidos, etc., ¿no? Pero eso, creo que adaptarse al país y las costumbres y las cosas que pueden ser distintas es gran parte de los retos que uno tiene, pero al final yo creo, viniendo de la PUC, somos profesionales y académicos excelentes, y creo que una de las cosas más gratificantes es cuando hay ese reconocimiento y la oportunidad de sentirme realmente que el nivel que tengo está al nivel de la universidad en la que estoy, que es una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y eso, y que tus colegas, los compañeros con los que están, te admiren y te respeten, es algo muy gratificante de la experiencia de estar acá, ¿no? Y dejas en alto el nombre del Perú y también el nombre de la PUC, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? Y bueno, en general creo que lo que le recomiendo a los estudiantes es, uno nunca sabe, ni siquiera cuando vine a hacer la maestría sabía que quería hacer el doctorado, pero creo que es importante formar esos vínculos, pedir ayuda a compañeros, a profesores, cuando uno necesita ayuda, y siempre seguir aspirando a más, ¿no? Y aunque uno tenga errores, hay que, no sé, jales un parcial, que me pasó, me ha pasado en la PUC, siempre hay que seguir adelante y ser resiliente. Bueno, no sé, estoy haciendo una traducción mala de la palabra, perdón. Pero sí, y bueno, dentro de lo que es la universidad, mi fondo es el campus de la universidad de CMU, y ahorita los colores son los colores del otoño, que justo ahorita estamos en otoño, así que voy a compartir un par de imágenes bueno, primero esto es cómo se ve los colores ahora de los árboles afuera del otoño, y luego estas son unas cuantas imágenes de la ciudad de Pittsburgh, que es una ciudad pequeña en Pensilvania, que mucha gente probablemente no tiene la menor idea de dónde queda, pero Pensilvania queda debajo del estado de Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y este es el estadio de béisbol, esta es la Universidad de Carnegie Mellon, este soy yo con el fondo de
la ciudad que se puede ver, esa es la vista desde ese mismo sitio. Es una ciudad pequeña pero muy muy bonita, y estos son distintos amigos que hice de diferentes grupos de la India, Ecuador, Tailandia, etc., ¿no? Y básicamente es un pequeño resumen de cómo es mi vida por acá. Muy bien, Ana Lucía, muchísimas gracias. Lindas fotos también. Y bueno, vamos a escuchar a Patricio entonces acerca de su experiencia allá. Bueno, como había mencionado esto también previamente, los primeros 6 meses que estuve acá fue con este curso de alemán intensivo, ¿no? En Bonn. Y creo que uno de los mayores retos, además de la primera mudanza, porque es la primera vez que me mudaba fuera de mi casa, fuera de Lima y de Perú, llegar a Bonn justo cuando estaba terminando el invierno acá, nevando, y era como que llegar a este sitio donde no conoces a nadie, era algo que sí como que chocó un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo fue gratificante por el hecho que al verlos todos los días, empezaste a hacer nuevos amigos, ¿no? Eh, Ahora también un poco fue complicada la adaptación, especialmente por el idioma, ¿no? Porque el alemán lo había aprendido unos cuantos meses antes de la postulación y luego de haber sido aceptado, pero no como para desenvolverme completamente, ¿no? Incluso cuando yo llegué a Frankfurt, porque ahí llegó el avión, yo perdí el tren que hacía la conexión de Frankfurt a Bonn porque no encontraba la estación, o sea, no encontraba el andén. O sea, totalmente frustrado el primer día que llegaba, en el momento dije, no, ¿por qué he venido acá, no? Pero al final llegué a Bonn, tomé el taxi, y al taxista le empecé a hablar en inglés, y me dijo, no, estás en Alemania, tienes que hablarnos en alemán. Y fue como que, wow, ojalá que no todos los alemanes sean así. Y no, no todos los alemanes son así, ¿no? El taxista era un caso especial, que del primer día una de las primeras impresiones, ¿no? Luego ya de acabar el curso me mudé otra vez, ya más, ya fuera de Bonn, y ahora me he vuelto a mudar, ahora en julio, mucho más cerca de la universidad. Y en esas 3 mudanzas, en verdad, me ha tocado convivir con gente de diferentes países. En la primera, como había mencionado, estaba conviviendo con gente de diversos países de África, como Ghana, Congo, Camerún, gente de la India también, algunos latinos, gente de Colombia o Brasil, gente de Filipinas o de China. Y en mi segunda mudanza me tocó convivir con gente de Alemania, al inicio, la mayoría estudiantes, y ya como que al final era ya también gente, eran 2 personas de África, pero que trabajaban. Entonces ya como que no era igual la misma convivencia con lo que eran solo estudiantes, ¿no? Y ahora donde estoy viviendo también son estudiantes, concretamente de la universidad, porque ahora estoy viviendo en una especie de gran residencia universitaria, que está a solo 10 minutos en metro de la universidad, lo cual me parece lo mejor posible. Y ahora mis compañeros de casa, uno es de la India, uno de Camerún y uno es de Taiwán. Entonces también es como que bien multicultural, ¿no? Por otro lado, otro reto también fue un poco la nueva metodología, la nueva percepción de investigación que se tiene acá un poco en el instituto, en la Universidad de Colonia. Mi asesora está más vinculada a la parte de historia social, cuando mis investigaciones más se han enfocado mucho más a la historia político-militar, ¿no? Entonces ahora mi tesis doctoral la estoy enfocando también a la parte de la historia social, un poco de la Confederación en el siglo XIX, ¿no? Algo gratificante que también me gustaría destacar, igual que Ana Lucía, es este nivel de la exigencia, ¿no? Yo estoy llevando, bueno, el doctorado, y el doctorado concretamente en la Universidad de Colonia no te exige llevar cursos, además del seminario doctoral. Entonces, los 3 años que te dura el programa es básicamente para trabajar tu tesis, ¿no? Con tu asesora, yendo a los archivos o viendo a las bibliotecas, ¿no? Pero yo, para aprovechar un poco más el tiempo, estoy llevando cursos de alumno libre, algunos cursos de maestría en la modalidad de alumno libre, algunos cursos de América Latina o algunos cursos también de historia europea, y la mayoría son en alemán.
Entonces, eso también me facilita un poco a mí tratar de comprender un poco el idioma, pero yo al escuchar algunas de las preguntas de los alumnos de la maestría acá en la universidad, que bueno, yo algunas las considero un poco como que algunas muy básicas para el nivel de una maestría. Digo, mira, a mí en la universidad sí me enseñaron esto, en el pregrado, por ejemplo. Entonces, eso también es un poco gratificante, ¿no? O sea, que algunas veces, tanto el pregrado como también el posgrado en la universidad están al mismo nivel, o en algunos casos un poco mayor, a también niveles de las universidades europeas. Otro punto es, y quería destacar, en el caso de las recomendaciones, que como yo en Historia del siglo XX, cuando dictaba en Generales Letras las prácticas, normalmente me tocaban salones de cachimbos. Y siempre hacia los parciales, semanas antes, venían con todo esto de las cachimbadas, ¿no? Y sus retos y demás. Entonces, siempre les decía a mis alumnos que, ok, yo siempre la aguafiestas en el término de las cachimbadas, porque les decía, ok, la universidad no es solo eso, o sea, está bien su primer año, sus primeros semestres, disfrútenlo todo lo que quieran, pero acuérdense que las cachimbadas van a terminar cuando termine su semestre. Y es posible que su grupo no gane, o gane, no importa, pero lo que más va a importar van a ser los amigos que van a hacer y las notas que van a sacar en sus cursos. Porque esas notas luego les van a servir para elegir nuevos cursos o elegir nuevos horarios y tener un CRAES relativamente bueno o muy bueno que les permitan luego postular a intercambios o a algunas becas que ofrece la misma universidad. Entonces, si descuidan totalmente la parte académica por priorizar también la parte social, que está totalmente bien hacer la parte social en la parte de la universidad, pero priorizar una sobre la otra, eso también podría terminar generando ciertos efectos negativos a futuro, ¿no? Algunos me hacían caso cuando decía eso, algunos no tanto, ¿no? Esto, y por otro lado, algo que sí aprendí también dentro de la universidad, que no había mencionado al inicio, es el poder ser esquemático con mi investigación y con mis trabajos, ¿no? O sea, desde un inicio poder sacar la mayor cantidad de fuentes bibliográficas u organizarme, porque no sabes qué va a pasar luego, ¿no? Yo por suerte el año pasado logré terminar casi toda mi investigación en la parte de archivos, que algunas cosas me faltaban para este año, pero con la pandemia, que empezó este año, no he podido salir de Alemania, ¿no? Entonces, de no haber tenido mis fuentes ya listas o ya revisadas con anticipación, incluso antes de viajar a Alemania por primera vez cuando me aceptaron, este semestre o este año iba a ser complicado para mí e iba a truncar un poco el cronograma que tengo para la tesis. Porque por bibliotecas, a partir de mayo, bueno, con algunas restricciones, no puedes entrar a revisar los libros, pero sí puedes pedir que te los tengan separados, ¿no? Entonces, han facilitado un poco la investigación por ese lado. Y nada, eso es por lo menos por mi parte. No sé si alguien más luego me quiere preguntar algo. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Y vamos ahora con Maday para que nos cuente un poquito los retos, las cosas más bonitas de tener esta experiencia afuera y un poco qué lecciones, recomendaciones o consejos les deja a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Mari. Bueno, ya lo dijeron Ana Lucía y Patricio, no voy a ahondar en el tema de la mudanza porque obviamente es súper complicado después de haber vivido tantos años en un país, mudarte al otro. En mi caso sí, la perspectiva era de más largo plazo porque ya sabía que iba a estar aquí como 6 años de doctorado, entonces ya había estado con ese horizonte de tiempo en mi cabeza. Pero creo que voy a contribuir diciendo que una de las cosas que ha sido más, no sé si difícil, pero como el reto más grande que he tenido es que académicamente es
el doctorado es un proceso bastante demandante. Entonces son como 2 años de cursos y 3 o 4 años de investigación, pero los 2 años de cursos sí son bastante intensivos. Y claro, igual que Ana Lucía y que Patricio, como en la PUC llevé cursos y temas que otra vez los he vuelto a ver acá, especialmente mis clases de política comparada, por ejemplo, pero también hay como otra dimensión que es más entrenamiento metodológico y métodos cuantitativos y teoría formal, que sí son cursos que demandan un montón de trabajo y más considerando que en general, no solamente en la PUC, sino el sistema educativo peruano, el nivel educativo más o menos al nivel de la secundaria no es igual que el nivel educativo a nivel de la secundaria en Estados Unidos. Entonces, solo para poner un ejemplo, en Estados Unidos, como llevan como 1 año de cálculo los estudiantes, en el Perú, al menos yo estudié en una escuela pública, entonces no sé si por ese lado, pero en mi escuela no me enseñaron cálculo, por ejemplo. Entonces acá tengo que aprender como cursos de métodos cuantitativos y teoría formal, que es un razonamiento completamente distinto a solamente leer cosas, por ejemplo. Entonces eso para mí sí ha sido bastante demandante porque, pero también es súper gratificante porque si miro cómo entré hace 1 año y miro todo lo que he aprendido hasta ahora, en general como me sorprendo porque de verdad he aprendido muchísimas cosas y creo que eso es lo más bonito de estar acá, de saber que como estás aprendiendo, estás cuestionando cosas que probablemente antes pensabas que sabías, pero las estás como mirando desde otra perspectiva. Y otra de las cosas que ha sido como bastante, que ha sido otro reto para mí, es como enfrentarme a un ambiente en el que todas las personas con las que interactúo son como súper capos o capas. Entonces, como esta sensación de estar rodeada de gente como que es súper inteligente y a veces como te puede dar la sensación, o no, como el famoso síndrome del impostor, como no merezco estar aquí, como esta gente es demasiado inteligente y yo no soy tan inteligente como ellas o ellas, entonces es como esa inseguridad que a veces te da, y especialmente viniendo de un país como el Perú, o sea, no es un país como en desarrollo. Todos nosotros estudiamos en países desarrollados con contextos diferentes, estudiantes que en general tienen mejores oportunidades educativas que los estudiantes en nuestro país. Entonces, nosotros somos como una capa privilegiada de la sociedad porque tenemos la oportunidad de estudiar en la PUC, pero en general, sí, para nosotros es difícil, para un estudiante común que estudia en una escuela pública y no va a la PUC, probablemente es mucho más complicado. Entonces, como eso es súper demandante también, darte cuenta que tu lugar en la universidad donde has logrado ingresar como es completamente merecido, que tienes mucho que aprender de las otras personas que te rodean y que al final, mirando en perspectiva, como estás aprendiendo más, que para eso es lo que vienes a hacer acá. Y otra de las cosas que me gusta mucho de la universidad y en general creo que es la posibilidad de trabajar con personas a las que a veces has leído en tus cursos o que has escuchado en alguna conferencia. Entonces esta como posibilidad de llevar clases con ellos o con ellas es como alucinante para mí. Creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta ahora, ¿no? Eh, eh, y los consejos que les daría como a los cachimbos, de las personas que están acá, es desde que entraste, no sé, en tu primer semestre y sabes, no sé, pues que quieres estudiar economía y entonces vas a tomar todos los cursos relacionados con economía sin darte la posibilidad de explorar otras alternativas. Quizás si tomas otro curso te das cuenta que no quieres ser economista, por ejemplo, o que no quieres ser abogado, sino cientista político, o al revés. Entonces creo que sí tenía varios compañeros a los que le pasaba lo mismo. Entonces tener esta oportunidad para explorar, estudiar mucho, sacar buenas notas y creo que eso es como... Ah, y otra cosa también es tenerse paciencia a sí mismo durante todo ese proceso de pregrado. Es un proceso demandante que requiere como mucho esfuerzo, sacrificio, pero también al mismo tiempo hay que darse cuenta de que no somos máquinas diseñadas para trabajar todo el tiempo, hay que estudiar, está bien, pero también hay un espacio
la salud mental, y creo que a todos los que estamos en el doctorado, ustedes, Patricio y Ana Lucía, nos paran diciendo eso todo el tiempo. La salud mental es súper importante, entonces hay que tratar de mantener un balance. Probablemente yo no soy el mejor ejemplo del balance, pero creo que eso es algo que te das cuenta y que hay que aprender a manejarlo, ¿no? Buenísimo, Maday, muchas gracias. Gracias a los tres por lo que nos están contando, ¿no? Y creo que son experiencias con las que muchos de los que hemos hecho posgrado en el extranjero nos identificamos, ¿no? Entonces, puedo dar fe de que lo que nos han comentado nuestros tres ponentes del día de hoy es absolutamente cierto. Quiero recoger un poquito sus comentarios antes de dar pase a las preguntas. Tenemos un montón de preguntas, vamos a hacer lo posible por transmitirlas todas a los ponentes el día de hoy. Es bonito el énfasis que han hecho nuestros tres participantes acerca de la experiencia intercultural que supone hacer un posgrado fuera. Estudiar un posgrado fuera es una experiencia académica, pero es también una experiencia intercultural, ¿no? que motiva una serie de aprendizajes extraacadémicos, si quieren, ¿no? Entonces, creo que hay habilidades que se van a desarrollar en ese tránsito y en esa estancia afuera que son muy ricas a nivel personal también, ¿no? Está claro que el paso en muchos casos es el de vivir en casa, generalmente en el hogar familiar, ahora vivir en el extranjero, en otro contexto. Entonces creo que el comentario también de Maday acerca de cuidarse uno mismo e intentar pues cuidar su bienestar es válido, ¿no? Y es algo que a veces se puede dejar un poquito de lado, pero no es lo más recomendable. Entonces hay que siempre intentar mantener un nivel de estrés manejable, ¿no? Y cuidarse mucho a pesar de las exigencias, ¿no? Los tres ponentes del día de hoy están en universidades top y están, ellos mismos han dicho, gracias a que su formación en la universidad los ha preparado para eso, pero aún así están expuestos a gente que es con altas competencias académicas que vienen de muchísimos lugares y que en algunos casos pues han pasado por sistemas educativos que son mejores que el nuestro. Y en ese sentido pues hay que ser paciente con uno mismo, pero hay también que esforzarse. Y hay que esforzarse desde el pregrado. Nuestro público nos ha hecho algunas preguntas. Voy a hacer una primera ronda de preguntas para los tres, para que nos vayan contando. Hay una preocupación muy grande por el idioma, ¿sí? En general, se ha preguntado sobre el tema del alemán, del inglés, y creo que la pregunta la podemos resumir como ¿cuánto tiempo se prepararon en el idioma antes de viajar? Si les pidieron algún tipo de certificación, ¿sí? Y si sienten que se están perdiendo de algo, esta pregunta me parece muy sensata, por estudiar en un idioma que no es su lengua materna, ¿sí? Entonces, el tema del idioma es algo que los estudiantes de la PUC tienen muy presente. Ahora, tengan en cuenta, estudiantes PUC, que la PUC tiene cursos en inglés que ustedes pueden llevar como una manera de practicar su inglés, ¿sí? Entonces, de todas maneras es una buena idea independientemente que finalmente vayan a dar el salto hacia el extranjero, ¿no? Entonces, el tema del idioma, y una segunda pregunta para todos también es, Maday ha comentado algo, las notas importan, ¿sí? Pero en general nuestros participantes preguntan ¿qué tanto importan las notas? Digamos, depende de la universidad a la que voy. Si mi promedio es un 16, ¿qué tan bien estoy? No tienen que tener las respuestas, pero creo que pueden opinar un poquito acerca de si las notas son lo más importante o las publicaciones. También nos preguntan algunos de los participantes. Y cuáles son las principales diferencias que han encontrado entre su vida universitaria aquí, en la PUC, hace mucho tiempo, no mentira, hace poco tiempo, y su vida universitaria ahora en Polonia, en Carnegie Mellon y en Harvard. Entonces, idioma, las notas o las publicaciones,
y principales diferencias con la vida universitaria afuera. Vamos a hacer una ronda breve de respuestas. Vamos a invertir los turnos para empezar con Maday. Luego le damos paso a Patricio y luego a Ana Lucía, y luego hacemos una segunda ronda, ¿sí? Wow, son un montón de preguntas. Ok, voy a empezar por el último, sobre lo de las notas. Es muy gracioso, porque al menos en el doctorado de Ciencias Sociales, en el doctorado, una vez que entran las notas, no importan, porque la gente tiene expectativas de que solamente te vas a dedicar a hacer investigación. Entonces, hay que sacrificarse un montón durante el pregrado, probablemente para tener súper buenas notas, pero luego que ingresas ya no importan. Entonces pueden ser como, mirando a largo plazo, pensar en que es un sacrificio pasajero y luego importa más aprender por el gusto de aprender. Pero bueno, ¿qué tanto importan las notas? En general creo que depende mucho de la universidad donde quieras aplicar, porque y en general como es una combinación de varias cosas, o sea, son las notas, pero también el GRE para el caso de Estados Unidos, y tu examen de inglés, y tus cartas de recomendación. Entonces son como un paquete de cosas. Creo que el proceso, como funciona, es que los comités de admisión usan tus notas como un primer filtro, como para descartar a los participantes, a los postulantes que están como por debajo de determinadas notas, luego que han hecho las equivalencias, y luego se enfocan más ya en tus cartas de recomendación, que sí son súper importantes, por ejemplo. Entonces, otra vez, la importancia de los vínculos y eso. Entonces, eso importa. Y también, igual, el GRE, es el examen de razonamiento verbal y matemático, también es como otro filtro para como ir reduciendo el número de aplicantes. Y luego lo que más importa son las cartas de tus profesores y la carta en la que tú explicas como por qué quieres ir a estudiar y qué te interesaría investigar. Y es como más una reflexión personal de por qué quiero estudiar un doctorado, que es una pregunta súper importante. Entonces creo que es difícil cuál es el límite entre un 16 o si necesitas un 20 o no, porque en general, no sé si Ana Lucía o Patricio tienen como esa respuesta, pero creo que, no sé, pues un 19, un 18 en general, no sé, puedo estar como igual, como mintiendo aquí, pero no sabría decirlo porque no sé porque las medidas de las notas son diferentes en Estados Unidos de acá y también en Europa, entonces creo que al final ellos ven como cierta proporción en el tope de las notas y eso debería importar, pero no sé con más exactitud. Y el idioma, creo que sí es súper importante llevar clases durante tu pregrado, porque igual como son 5 años de carrera, y si es que sigues estudiando el idioma constantemente, entonces tienes más posibilidades de dar bien tu examen luego. Es un examen, el TOEFL es un examen difícil, y el GRE también es un examen como matemáticas en inglés, que es horrible. Entonces, creo que sí hace falta como estudiarlo durante tu pregrado, si es que hay la posibilidad de hacerlo. Igual en ciencia política, por ejemplo, era súper bueno que muchas de las cosas que leíamos estaban en inglés, entonces ya te vas acostumbrando a esa dinámica. No sé cómo funcionará en otras especialidades, pero eso también ayuda. Y claro, o sea, creo que sí se logra si es que se estudia sostenidamente eso, ¿no? Sí, creo que esas son las preguntas, ¿no? Probablemente estoy perdiendo varias, pero esas serían mis recomendaciones. Muy bien, pasamos a Patricio. Bueno, sobre las notas, sí, o sea, las notas importan, pero creo que no son fundamentales. O sea, importan, como ya ha mencionado Maday, quizás al momento de postular para que haya un primer filtro, ¿no? Ahora, cuando tú postulas un caso en doctorado o una maestría acá, concretamente el doctorado, el comité evalúa que ya tengas el grado de magíster previamente, las notas que sean aprobadas, buenas, o sea, no tienen que ser
de 19 o 20, puede ser 16, 17, eso no importa. En algunos casos, tus publicaciones o participaciones en alguno de los eventos, pero fundamentalmente es tu proyecto. Entonces, es un proyecto que llame la atención, un proyecto al cual ya ha sido aceptado por un profesor de la universidad que se haya comprometido a asesorarte, y al final este va a ser el que va a pelear por tu postulación cuando se reúne el comité, ¿no? Entonces yo considero que dentro de las notas, publicaciones o congresos, es el más importante el proyecto, ¿no? El proyecto para postular. Ahora, sobre el caso del idioma, yo, como he mencionado, yo había ingresado al curso de alemán en el 2017, había terminado al final todo lo que era el A1, o sea, la primera parte del básico, pero acá en Alemania le pedí a la CADE volver a llevarlo todo, o sea, volver a llevar desde el A1 hasta el B2-1, ¿no? Que es el que tengo hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? No porque consideraba que era necesario aprenderlo todos del inicio otra vez, viviendo acá en Alemania, ¿no? Porque vivirlo e interactuar cuando vas a la bodega o a la farmacia o al supermercado o el mismo transporte público, te ayuda, ¿no? Porque hay frases a veces que en el instituto no te enseñan, pero la vida cotidiana acá sí. Y había mencionado también, si es que se pierde algo al estar llevando un doctorado en otro idioma. Lo bueno del programa de la Universidad de Colonia, el programa de estudios de historia ibero-latinoamericanos, es que puedes escribir tu tesis en castellano. Entonces, eso es un plus por lo menos para todos nosotros. Pero los seminarios doctorales y las presentaciones, algunas son en inglés, unas son en alemán y otras son en castellano también, ¿no? Pero los cursos de maestría que estoy llevando como alumno libre sí son en alemán o en inglés, o sea, no hay ninguno en castellano, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se pierde un poco a veces la hilación en el curso cuando el profesor habla muy rápido, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando un poco más al oído y puedes preguntar y puedes escribir, ¿no? Entonces, si bien recomiendo que aquellos que quieran postular concretamente a Alemania vayan llevando cursos de alemán básico antes de irse, también se puede hacer escuchando, ¿no? Series o música, y si tienen la posibilidad de conseguir un libro para niños e ir repitiéndolo, o sea, leyéndolo constantemente también ayuda, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Y bueno, en el caso de las publicaciones, como he mencionado, sí, algunas sí importan, y lo que también recomendaría es que cuando ya estén por postular, traten de publicar, o sea, cuando estén terminando la universidad, ¿no? Traten de publicar algo en alguna revista, y cuando ya estén haciendo su posgrado también. O sea, en la medida que eso también les facilita no solo tener mayor presencia en el currículum, sino también les va a facilitar tener nuevas miradas a lo que ustedes están trabajando, ¿no? Y quizás escribir sobre otra cosa, no concretamente de la tesis, sino algo similar, para que también se den un respiro, ¿no? Como he dicho Maday antes, hacer una tesis doctoral demanda un montón de esfuerzo mental, ¿no? Y es necesario también como que distraerse un poco. Pueden distraerse saliendo, paseando, divirtiéndose, o también, como quieran, escribiendo otras cosas o leyendo sobre otras cosas, ¿no? Que también les llame la atención, ¿no? Para tener como que ese break en ese momento. Muy bien, Ana Lucía, te escuchamos. Ok, trataré de ser breve. A ver, el idioma depende mucho a qué programa vas o qué carrera es la que estás siguiendo, qué tan alto el nivel del idioma tienes que tener. Entonces, por ejemplo, si vas a un programa de ingeniería, normalmente el requisito del TOEFL, que por ejemplo en Estados Unidos te piden el TOEFL, que es el examen de inglés, es menor que si vas a un programa que tiene más letras, ¿no? Por ejemplo, como ciencias políticas como Maday, ¿no? Entonces, el requisito de inglés para un programa de ingeniería es
es menor, y notablemente menor que para un programa que tiene mucho más, que involucra mucho más lectura, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, pero sí hay que tomar un examen estandarizado para Estados Unidos y para cualquier, si vas a hacer un programa que es en una lengua extranjera, normalmente las universidades, aún fuera de Estados Unidos, te piden haber dado un examen del idioma. Por ejemplo, sé que en Inglaterra piden el IELTS, que es otro examen como el TOEFL, y también existe, por ejemplo, el DELF en francés si te vas a Francia, etcétera, ¿no? Entonces, siempre uno, si el programa es 100% en otro idioma, que no es idioma nativo, te van a pedir un examen que cumplas un cierto nivel del idioma, ¿no? Entonces sí vale la pena, si uno puede, ir llevando cursos durante la universidad y para poder obtener ese nivel del requisito. Pero uno, por ejemplo, si sabes más o menos a qué postularías, pues ir viendo cuál es el nivel que tendrías que alcanzar, ¿no? Y dependiendo de eso, puedes ir ajustando tus expectativas de qué tanto inglés o qué tanto alemán tienes que llevar antes, ¿no? Y si lo puedes aprender antes, es muchísimo mejor, ¿no? Porque en un año o 6 meses aprender inglés para el nivel que necesitas para llevar, por ejemplo, una maestría en Estados Unidos es prácticamente imposible. Sí tiene que ser algo que trabajes con cierta cantidad de años, ¿no? Lo otro, en el tema de las notas, 16, 19 en ingeniería no funciona. Si tienes 16 de promedio en ingeniería, en la facultad de ingeniería eres creo que el primer puesto de toda la facultad. Pero ajustan las notas, en Estados Unidos ajustan las notas, si bien es de ingeniería, el ajuste es distinto, hasta por ejemplo viendo en Inglaterra cómo hacen el ajuste de las notas peruanas de ingeniería, es como que creo que 14 equivale a un 18, una cosa así, entonces hay un ajuste ahí de las notas, así que para los de ingeniería no se preocupen, no tienes que tener 19 de promedio de ninguna manera. Pero sí son importantes las notas a la hora de postular, al igual que el examen estandarizado que Madai mencionaba, que se llama el GRE, que es complicado, es súper pesado, tiene parte de inglés que también es, para los estudiantes de ingeniería, la parte de matemática, aunque esté en inglés, igual es números y es un poco más sencilla, pero la parte de inglés es súper complicada, entonces para eso uno sí se tiene que preparar un montón. Y igual, si vas a una carrera de ingeniería, tu nota en esa parte de razonamiento verbal no es tan importante como tu nota de matemática, pero igual, si quieres una universidad top, como Harvard, que sí lo utiliza el GRE, por ejemplo, como filtro, recontrafiltro, o una de las universidades top 10, esas sí van a mirar tus notas así con lupa, ¿no? Y de ahí, bueno, si postulas a otras universidades, uno siempre debería postular a universidades así a las que te encantaría ir, por ejemplo, Harvard, unas que están más en el medio, de que, ok, creo que a estas sí me podrían aceptar, y obviamente ir a lo más alto, pero también tener otras opciones, ¿no? Y como Madai decía, una vez que ya entras al doctorado, las notas no importan, porque esperan de que te dediques a la investigación. Pero si vienes a hacer una maestría, es ligeramente distinto. Las notas no son, o sea, nadie va a ver qué nota te sacaste en este curso en la maestría a la hora que digas que tienes una maestría, pero si quieres aprobar tus cursos y llevar el curso bien, ¿no? Entonces la carga de trabajo es ligeramente distinta dependiendo qué maestría llevas, ¿no? Y por último, en el tema de las publicaciones que mencionaban, si vas al doctorado, haber tenido publicaciones previas es súper importante, o sea, no es súper importante, pero sí te va a ayudar un montón, como mencionaban Patricio y Madai. Pero si vas a la maestría, si es una maestría que va más dirigida a aplicar, o sea, más aplicada, no es tan importante necesariamente tener publicaciones en revistas indexadas o lo que sea, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es el camino al que piensas estar yendo, o sea, si quieres hacer una maestría o estás pensando en hacer una maestría con la posibilidad de un doctorado, quizás dedicarte un poquito más a la investigación es importante, pero si es más como que quiero hacer algo muchísimo más aplicado, no es necesariamente tan importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los tres, y tenemos tantas preguntas que les pido 5 minutos más para hacer una última ronda vertiginosa
con algunas preguntas que se nos quedan muy prácticas. Yo he ido respondiendo también en el chat, pero nuestros participantes quieren saber, por un lado, algo que creo que varía de país en país, pero quieren saber si es posible, por ejemplo, viajar a hacer el doctorado y no la maestría, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Patricio, pero Estados Unidos podría ser un esquema distinto. Entonces, muy brevemente, solo si tienen información sobre esto, si uno podría ir al doctorado de frente o si recomiendan más bien la experiencia completa. Y han hablado los tres acerca del proceso de postulación. Han hablado de la importancia de la carta de motivación, que es clave, las cartas de recomendación, ¿de acuerdo? La certificación del idioma y el GRE para el caso de Estados Unidos, que es este examen de conocimientos generales. Hace unos años hubiera sido como otro examen de admisión que involucra una serie de áreas del conocimiento. Pero saber si tienen alguna recomendación final para el proceso de postulación, algo que tal vez no hemos comentado aún. Y la pregunta del millón es, ya todos llevan pues un tiempo afuera y nuestros participantes quieren saber qué planes tienen después. Si una vez terminados sus estudios en el extranjero piensan quedarse a hacer vida profesional fuera, o si tienen previsto más bien regresar, o si todavía no saben, ¿no? Entonces, solo para recapitular, si saben acaso sobre la posibilidad de hacer doctorado sin maestría, muy brevemente, recomendaciones finales para el proceso de postulación y perspectiva o planes una vez que terminen sus estudios. Vamos a escuchar a Maday. Sobre la primera pregunta de si se puede hacer un doctorado de frente, sí, yo no hice maestría, por ejemplo, terminé la universidad en el 2017, trabajé como asistente de investigación 2 años y luego apliqué al doctorado en Estados Unidos, pero creo que esto sí es una diferencia importante porque hasta donde sé en Europa no necesariamente puedes entrar de frente al doctorado, sino que tienes que tener una maestría antes. Y en general, si lo miras en términos de cuánto tiempo te demoras el doctorado en Estados Unidos y Europa, probablemente sean equivalentes, porque el doctorado como en Estados Unidos son 5 o 6 años, 2 años completos de clases, entonces tienes solamente 3 o 4 años para hacer solo investigación. Y en Europa el doctorado ya no implica llevar clases, ya las llevaste en la maestría, entonces probablemente compensa la cantidad de tiempo de eso, pero sí, totalmente se puede hacer eso. Creo que depende de lo que, si piensas que la maestría te va a ayudar a tener más posibilidades de entrar al doctorado luego, probablemente es una buena idea llevarlo. Por ejemplo, si quieres, como no sé, pues estudiar, hacer el doctorado en MIT y es súper difícil entrar, entonces probablemente me sirva hacer una maestría en Oxford primero, ¿no es cierto? Entonces, como luego, como decir, estudié una maestría en Oxford, entonces probablemente tus posibilidades de entrar a MIT aumenten también porque ya tienes una maestría en Oxford, por ejemplo. Entonces es como, depende mucho eso, pero si sientes que como ya estás como preparado con el pregrado y que luego tienes como buenas cartas de recomendación, una buena carta propia que diga por qué quieres ir, entonces probablemente la maestría no necesariamente sea una buena opción. Entonces, y además que también es tiempo de tu vida, o sea, si es que quieres estudiar en Estados Unidos y además hacer una maestría, son como 2 años de maestría y 5 o 6 años de doctorado, son casi 10 años estudiando, más los 5 de la PUC son como 15. Entonces, creo que también hay que pensar en eso. Sobre el proceso de postulación en general, algo que me sirvió mucho es que hay que planear todo esto con tiempo, porque prepararse para el inglés o cualquier idioma que necesites, para el GRE, pensar en por qué quieres ir al doctorado y una idea de investigación que parezca interesante, toma tiempo, no es algo que lo puedas hacer como en un mes. Entonces es como mi proceso de preparación fue como, si cuento todo, fue un año más o menos, desde como empecé como, claro, fue 1 año y empiezas como por la academia para tomar el GRE, la academia del inglés si la necesitas, y también es un proceso que lamentablemente es costoso.
necesitas como dinero para, si es que necesitas tomar el GRE y quieres ir a una academia para el GRE, cuesta mucho entre los libros y como los costos de la academia en sí misma. Igual en el inglés tienes que pagar por la academia de inglés. Los exámenes en sí mismos también cuestan, como cada uno creo son como $200 cada uno, y postular a las universidades también cuesta. Entonces, mientras más universidades postules, necesitas tener más plata para pagarlas. Entonces, y no es que te devuelvan la plata luego. Entonces es como, y eso también requiere de planeación porque necesitas, por ejemplo, ahorrar también. Entonces ver si es que como la plata que logras ahorrar te alcanza, y probablemente para eso una buena idea sí sea como trabajar un año antes, por ejemplo, y ahorrar todo ese dinero para luego invertirlo en tu educación. Entonces, ese es como mi consejo, hay que planearlo todo con cuidado, porque es como va a servir mucho en términos como de aumentar tus posibilidades de ingresar, pero también porque necesitamos plata y entonces hay que hacerlo con anticipación. Muy bien, Patricio. Bueno, yo estaba hablando concretamente sobre el programa de Historia Ibero-Latinoamericana acá en la Universidad de Colonia, pero me faltaba mencionar que para ingresar a una maestría necesitas el C1 en alemán, y normalmente en los doctorados es haber terminado el B2, ¿no? Mi programa sí lleva el doctorado en castellano, pero otros es doctorado en alemán, ¿no? Entonces, aquellos que quieran postular a sus estudios acá, sí deberían prepararse por lo menos con unos meses de anticipación para llevar el alemán, ¿no? Que también es o sea, es un curso también caro, en el caso que postulen por su cuenta. Si lo hacen a través de alguna de las redes que tiene la DARI o que tiene la universidad, con otras universidades alemanas, no estoy totalmente seguro si cubren este curso de alemán intensivo o no, ¿no? Eso también depende de la beca, ¿no? Mi beca sí lo cubría, entonces por ese lado me ayudó a no tener que dedicarle tanto tiempo al alemán allá en Lima, ¿no? Sino prefería hacerlo acá. Sobre el doctorado sin maestría, en algunas universidades no te permiten entrar al doctorado, por lo menos en el caso de historia, sin haber llevado una maestría. En otras, en algunas de ciencias, según me ha comentado alguno de mis amigos, tampoco. Es preferible que hayas llevado una maestría porque eso les demuestra a los evaluadores y a tu futuro asesor del doctorado que ya has hecho una investigación fuerte previa. ¿Por qué? Porque concretamente acá en Alemania, tú haces tu trabajo de bachiller, o sea, es un trabajo a fin de curso nada más, no es una tesis de licenciatura como en el caso de Lima, o sea, no es una investigación. Y la maestría simplemente la escribes, pero no hay sustentación de maestría acá en Alemania, ¿no? Entonces, lo que me pareció gracioso cuando me enteré. Entonces, quizás postular simplemente con tu licenciatura a un doctorado, a menos que sea una tesis descomunalmente buena y que sea la mejor tesis de tu especialidad en ese año, es un poco más difícil, ¿no? O sea, por eso yo recomiendo llevar una maestría previa o postular una maestría ya y luego empalmarla con el doctorado. Pero como había dicho Madai, o sea, acá los doctorados son de 3 años, a diferencia en Estados Unidos, ¿no? Y las maestrías también son de 2, me parece. Entonces, total serían como que 5 años. Si tú llevas una maestría en Perú, también son 2 años, y ya luego el doctorado son 3. Entonces, también tienes que ver tú qué tanto tiempo estás dispuesto a estar también fuera de Perú, ¿no? Pues diferentes sean las circunstancias. Bueno, recalcar también que las cartas de recomendación son fundamentales, entonces ver qué profesor te asesora en tu licenciatura, en tu maestría, qué profesores se van a recomendar luego para armar tu postulación al doctorado, y a qué profesor tú vas a elegir ahí, porque es un profesor que tiene que estar totalmente vinculado con el tema que tú trabajas, que tenga que tener peso también en la universidad a la cual tú planeas ir, ¿no? Y que esté dispuesto también a dar una carta de recomendación para la beca o para el comité, diciendo que quizás no te conoce personalmente, ¿no? Pero diciendo que conoce tu proyecto. O sea, tiene que ser una carta más personal, no una carta diciendo, sí, estoy dispuesto a aceptar a esta persona, punto, ¿no? Porque al momento de que sea más personal, va a generar, entre comillas, como un mayor vínculo al momento de
luchar por tu postulación, ¿no? Y sobre los planes, bueno, la beca KDPUC, en uno de los apartados, solicita que todos sus becarios regresen a su región o a su país de origen a trabajar ahí en el país o a trabajar en la universidad. Esto como una forma de devolverle al país lo que la CADE o la Iglesia Católica Alemana ha invertido en ti, ¿no? Para cualquiera de las áreas que tú estés trabajando, ¿no? Ya sea en humanidades, en ciencias sociales, o en ingeniería, o en derecho, en cualquiera, ¿no? Ahora, también está el detalle que muchos, no de la KDPUC, sino muchos otros postulantes de otras universidades, de otros países, a veces prefieren quedarse en Alemania, ¿no? Que en verdad dependiendo de cómo ellos hayan llegado ahí, no necesariamente con la KD, sino quizás con la DAD, quizás la DAD sí les permite quedarse unos cuantos meses o unos cuantos años más trabajando en Alemania y ya luego regresar pues a tu país. O sea, mi plan sí es respetar la parte del contrato y regresar a Lima una vez que termine el doctorado el próximo año, porque ahora en noviembre, porque nos movieron un poco la fecha de inicio del semestre por la pandemia acá, en noviembre estoy empezando mi último año acá del doctorado, así que por ese lado son mis recomendaciones. Muy bien, gracias Patricio. Ana Lucía, te escuchamos. Claro, bueno, a ver, en el tema de doctorado versus maestría, yo creo que depende de cuáles son tus objetivos, si hacer un doctorado de frente o hacer una maestría primero, eso va a variar, ¿no? Los doctorados en ingeniería, dependiendo del tipo de ingeniería que hagas, la duración del programa varía, ¿no? Los doctorados normalmente en Estados Unidos son un poco distintos en Europa, en donde a veces les dan los 3 años de plazo para hacer el doctorado. Acá es un poco más, son 3 años, o sea, son 4 años y medio, algunas personas se toman 5, si estudias, por ejemplo, los que ven ciencias de computación, pueden demorarse 6, 7 años en terminar el doctorado, aún habiendo hecho una maestría antes, o sea, varía, los plazos varían, ¿no? Por ejemplo, en mi programa, el promedio es alrededor de 4 años y medio para terminar el doctorado, aún con una maestría anterior, ¿no? Entonces yo hice la maestría, un año y medio de maestría, empecé el doctorado en el último semestre de mi maestría, y ahora en teoría terminaría el próximo año en diciembre, o sea, lo terminaría en 4 años y medio, ¿no? Entonces en total serían 5 años y medio de duración. Una cosa que mencionó Madai, que es de que a la hora de que postulas a la universidad es costoso el proceso de tomar el GRE, el TOEFL, porque están como $200 cada uno de los exámenes, y postular a las universidades cuesta. Es básicamente una letrita bien chiquita que dice, puedes preguntarnos si te podemos, le llaman waiver, si te podemos no cobrar, y si preguntas, lo más probable es de que no te cobren, pero tienes que pedir. Y es algo que aprendí después, ya estando acá, hablando con otros compañeros que me dijeron, sí, yo no pagué por la postulación, y yo no tenía la menor idea. Pero eso vale la pena ver. Pero eso no te quita el hecho de que igual tienes que pagar por el GRE y por el TOEFL, que son súper caros, y cualquier curso de preparación que tengas que hacer para esos exámenes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como Madai decía, prepararse y planificar y ver los costos, porque realmente estudiar en el extranjero, aunque uno termine yéndose becado, no es barato, ¿no? Entonces uno tiene que ver, a ver, qué es lo que necesitan y cómo hacerlo. Ahora hay diferentes tipos de becas, hay por ejemplo las becas becas generales, por ejemplo, la beca del presidente de la República, conozco un montón de varios compañeros que han accedido a esa beca y han hecho maestrías con amplias, y luego les permiten, si se quieren quedar a hacer un doctorado y tienen financiamiento, les permiten ampliar. La beca del presidente de la República tienes que regresar al Perú. También está la Fulbright, que también da becas, es ligeramente distinta a la forma de postulación, y también te pide que regreses. Yo, por ejemplo, en el doctorado, como mi financiamiento por el doctorado viene de la misma universidad, yo no tengo el requisito de regresar inmediatamente después de haber terminado el programa,
pero también hay todos los temas de inmigración. Ahorita el clima político en Estados Unidos es un poco complicado, entonces aún si quisiera quedarme habiendo terminado el doctorado, depende mucho cómo vayan las cosas en los siguientes meses, entonces eso también es algo que uno tiene que considerar a la hora de postular a diferentes lugares, ¿no? Porque el clima político puede ser distinto en distintos países, ¿no? Entonces, realmente para buscar el programa o lo que uno quiera hacer, yo creo que vale la pena investigar un poquito de cuáles son, o sea, primero saber cuáles son tus objetivos que quieres para tu maestría, para tu carrera, etcétera, y con eso alinear si lo que quieres hacer es una maestría primero o un doctorado de frente, ¿no? Y dependiendo mucho de la universidad y del programa, te van a pedir o no una maestría antes del doctorado, ¿no? Yo sé que en Europa creo que es más común que te pidan la maestría como requisito para el doctorado, pero aún en Estados Unidos hay programas en donde te piden la maestría para poder postular el doctorado. Entonces, depende mucho del programa y la universidad, entonces siempre uno tiene que mirar qué programa quiere y qué universidad quiere y ver cuáles son todos los requisitos que piden, ¿no? Perfecto, muchas gracias Naday, Ana Lucía, Patricio. Creo que podemos quedarnos con la idea de que el proceso de postulación toma tiempo, que hay que planificar, que no es algo que se define en un mes, que hay un proceso de búsqueda de información, que hay que pensar a qué universidad o universidades les gustaría postular, haciendo una especie de equilibrio entre el costo y a la vez aumentar las posibilidades, ¿no? Entonces creo que sí es una buena estrategia, pero depende del tipo de beca que pudieran buscar, postular a más de una universidad, ¿no? Como un plan A, un plan B, y ver cuáles son las posibilidades de uno, ¿sí? Nuestros tres nuestros tres ponentes el día de hoy están en países donde se habla inglés o alemán, pero hay universidades también muy buenas en América Latina, ¿de acuerdo? O en Brasil. Entonces creo que también podemos mirar hacia América Latina como un destino, ¿no? Pero si no, habrá que tener en cuenta el tema del idioma, el proceso de postulación y la búsqueda de financiamiento. Y más allá de que el profesor, asesor, contacto en la PUC les pueda dar orientación, este es un proceso que es muy personal. Entonces hay que hacer una indagación que toma tiempo para ir levantando información acerca de qué programa nos interesa, en qué universidad, cuáles son nuestras chances, y en función de eso, pues ir preparándonos, ¿no? Y un comentario muy práctico y muy realista, ahorrar un poco para poder hacer ese proceso que demanda una inversión, pero es una inversión, no es un desperdicio porque están invirtiendo finalmente en su propia formación, ¿no? Independientemente de que al término de esos estudios de posgrado el camino sea regresar al Perú o no, están invirtiendo en sus perspectivas profesionales a futuro, así que creo que es la mejor inversión. Se nos quedan preguntas sin responder, pero creo que la asistencia y el interés muestra que nuestros estudiantes de la PUC están interesados en dar ese salto de hacer un posgrado en el extranjero, y espero que el evento de hoy les sirva para empezar a pensarlo ya seriamente, ¿no? Y a apuntar en esa dirección, a trabajar en sus cursos, a trabajar en su inglés o en su alemán y a prepararse. Quiero invitarlos a seguir en general participando de nuestros webinars. El próximo jueves 22 de octubre tenemos uno más, esta vez sobre las fake news y el impacto de la desinformación en los tiempos de crisis que estamos viviendo por la COVID-19. Nada, los invitamos a todos a seguir acompañándonos. Vamos a compartir el video por la cuenta de Facebook también y por el correo electrónico. Gracias a nuestros ponentes otra vez, al público, y no me queda sino desearles una buena tarde y animar a nuestros participantes, a los estudiantes que nos han escuchado, a buscar información, a preguntar y a acompañarse, ¿no? A identificar ese profesor que puede ser un asesor o un aliado en el proceso y a trabajar duro para poder llegar al punto en que puedan efectivamente salir a hacer un posgrado en el extranjero. Gracias a todos entonces y nada, tengan una bonita tarde y gracias a Patricio, Ana Lucía y a Naday. Suerte en sus exámenes y tesis y demás trabajos por allá que ya sé que los vamos a dejar para que sigan estudiando. Así que nada chicos, muchas gracias y gracias a todos.